Hola, hola, muchos saludos a todos suscriptores de este canal Salvation 316. ¿Qué tal? En este video el día de hoy les traigo algo que es bastante emocionante para todos los amantes de la matemática y aquellos que admiramos a aquellas personas gigantes, aquellos titanes, aquellos grandes de la matemática que han dejado legado, han dejado grandes aportes a la ciencia y por qué no decirlo también a la tecnología, a esas personas de que dedicaron gran parte o quizás toda su vida a la observación, al pensamiento abstracto, dedicaron toda su vida al ensayo y al error, a la creación de nuevos métodos, nuevas fórmulas, etcétera, etcétera, etcétera. Me estoy refiriendo a los 10 mejores matemáticos que ha habido en toda la historia. Según el Top 10 de Salvation 316, pues vamos a iniciar con el primero. Y en el lugar número 10 tenemos a Bernard Riemann. Bernard Riemann, George Friedrich Bernard Riemann, fue un matemático alemán que realizó contribuciones pero muy importantes al análisis y a la geometría diferencial. Algunas de las cuales abrieron el camino para el desarrollo más avanzado de la relatividad general. Recordemos de que este nombre, este apellido de Riemann está conectado con la función Z, con la hipótesis de Riemann. Todos recordamos haber trabajado con la integral de Riemann, el lema de Riemann, las variedades de Riemann, las superficies de Riemann, y quién no ha escuchado hablar acerca de la geometría de Riemann. Pero si bien es conocido por los valores y los varios teoremas que llevan su nombre, el más famoso es la hipótesis de Riemann, un problema sobre la distribución de los números primos. Recordemos que probar esta hipótesis es algo que se ha vuelto una de las metas para los matemáticos modernos. Entonces Riemann fue el lugar número 10. A continuación, en el lugar número 9, he puesto a Leonhard Euler. Leonhard Euler, ¿quién no ha trabajado con el número E? El número E viene de Euler. Leonhard Euler fue un matemático y físico suizo. Se trata del principal matemático del siglo XVIII y uno de los más grandes y prolíficos de todos los tiempos. Es muy conocido por el número de E, el número Euler. Recordemos, el número que aparece en muchas de las fórmulas de cálculo y de física. También, si has podido hacer algunos cálculos matemáticos utilizando una calculadora científica, ahí vas a poder encontrar el número E. Algunos de los mayores éxitos de Euler fueron la resolución de problemas del mundo real a través del análisis matemático. Esto es lo que se conoce como la matemática aplicada. Y en la descripción de numerosas aplicaciones de los números de Bernoulli, las series de Fourier, los diagramas de Venn, también el número de Euler, las constantes E y el número pi, las fracciones continuas y las integrales. Leonhard Euler integró también el cálculo diferencial de Leibniz con el método de fluxión de Newton y desarrolló herramientas que hacían más fácil la aplicación del cálculo a los problemas físicos. Euler ya empleaba las series de Fourier antes que el mismo Fourier las descubriera y las ecuaciones de Lagrange del cálculo variacional, así como también las ecuaciones de Euler-Lagrange. Bueno, ahora bajamos al lugar número 8. ¿Quién está en el lugar número 8? Tenemos nada más ni nada menos que a Carl Friedrich Gauss. Carl Friedrich Gauss, que es conocido por muchos de nosotros como el niño prodigio. Fue un matemático, astrónomo, físico alemán que contribuyó muy significativamente en muchos ámbitos, incluidas, escuchemos bien, la teoría de los números, el análisis matemático, la geometría diferencial, la estadística, el álgebra, la geodesia, el magnetismo y también la óptica. Es considerado ya en vida como príncipe de los matemáticos, aun cuando él estaba con vida. Ese era el apodo, el príncipe de los matemáticos. Gauss ha tenido una gran influencia notable en muchos campos de la matemática y de la ciencia.
Fue de los primeros en extender el concepto de divisibilidad de otros conjuntos, además de los números enteros. Gauss pronto fue reconocido como un niño prodigio, pese a provenir de una familia campesina de padres con poca cultura. Se cuenta de Gauss, existen muchas anécdotas acerca de su asombrosa precocidad. Hizo sus primeros grandes descubrimientos en el bachillerato siendo apenas un adolescente y completó su magnum opus, su obra maestra, a los 21 años, es decir, en 1798, aunque se publicó hasta el año 1801. Fue un trabajo fundamental para consolidar la teoría de los números y ha moldeado esta área hasta los días presentes. A los 17 años tuvo sus primeras ideas intuitivas sobre la posibilidad de otro tipo de geometría. A los 18 ya Gauss se dio a la tarea de completar lo que era, a su juicio, algo que habían dejado sin concluir sus predecesores en materia de teoría de los números. Así fue como Gauss descubrió su pasión por la aritmética, área en la que poco después tuvo sus primeros triunfos. Su gusto por la aritmética prevaleció por toda su vida, ya que para él las matemáticas serían la reina de toda la ciencia y la teoría de los números sería la reina de las matemáticas. Bueno, ese fue Carl Friedrich Gauss, que hay muchas anécdotas sobre él, hasta hay películas, pero no podemos hablar solamente de él en este video, sino me llevaría mucho tiempo. En el puesto número 7 tenemos también a otro gran genio, un gigante, un titán, como es Blaise Pascal. Blaise Pascal, el matemático, físico, filósofo, teólogo católico y apologista francés. Las contribuciones de Pascal a la matemática y a la historia natural incluyen el diseño y construcción de calculadoras mecánicas. Recordemos que la historia dice de que él inventó la primera calculadora mecánica aproximadamente a la edad de 16 años. También hay aportes a la teoría de probabilidades, las investigaciones sobre los fluidos y las aclaraciones de conceptos tales como la presión y el vacío. Después de un trastorno depresivo y una experiencia religiosa muy profunda en el año de 1654, Blaise Pascal se dedicó también a la filosofía y a la teología. Entre sus descubrimientos y las invenciones como científico de Pascal se destacan las siguientes: el triángulo de Pascal, que todo el mundo conoce, el principio de Pascal. Recordemos también a Pascalina, la predecesora o de gran utilidad en la computación, y la unidad de presión Pascal, que lleva ese nombre en honor a sus contribuciones en hidrodinámica, hidrostática y también sus experimentos de la presión, el vacío, e inventó y trabajó mucho con el barómetro. Ese fue Blaise Pascal. En el puesto número 6 tenemos también a esta persona que dijo: pienso, luego existo. Pienso, luego existo. Cogito ergo sum. Cogito ergo sum. La frase favorita de René Descartes. En el puesto 6, René Descartes o Renato Descartes o René Cartesius, como muchos lo conocemos, fue un filósofo, físico y matemático francés. Desarrolló la geometría cartesiana y su uso del álgebra. Recordemos que el plano cartesiano, cartesiano, viene en honor a este personaje, a este gran matemático también, que fue quien inventó el plano cartesiano, los dos ejes coordenados, etcétera, etcétera, etcétera. Previamente en la geometría las distancias tenían que medirse literalmente en geometría, pero con la introducción de la geometría cartesiana los puntos podían medirse en una gráfica a escala y ya no era necesario que fueran números específicamente. Entonces, gracias a René Descartes podemos trabajar nosotros en el plano y hacer cálculo de distancia de punto, de pendiente, de punto medio, gráfica de coordenadas polares, etcétera, 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 a la genialidad de este gran filósofo y matemático francés, que en otro video vamos a hablar acerca de él. Puesto número 5. En el puesto número 5 también tenemos a un gran personaje genial como fue Isaac Newton. Fue un físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Recordemos de que este personaje
entre todos sus escritos tenemos la Principia Mathematica, es donde escribe las leyes de la gravitación universal y estableció también la base de la matemática clásica, la mecánica clásica, mediante las leyes que llevan su nombre. Recordemos, hay leyes de Newton. Entre sus otros descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz, la óptica. Recordemos que él trabajó con el prisma descomponiendo la luz blanca en diferentes colores también, ¿verdad? Él desarrolló el cálculo infinitesimal. Newton comparte con Godofredo Leibniz el crédito por el desarrollo del cálculo integral y diferencial que utilizó para formar sus leyes de la física y astronomía. También Newton contribuyó en otras áreas de la matemática desarrollando el binomio de Newton y las fórmulas de Newton-Cotes. Todo el mundo creo que ha escuchado, ¿verdad?, de este gran personaje como es Newton y otras narrativas que hay sobre él, como una manzana que le ha caído en la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Entre 1670 y 1672, Newton trabajó muy intensamente en problemas relacionados con la óptica y la naturaleza de la luz. Newton demostró que la luz blanca estaba formada por una banda de colores que podían separarse por medio de un prisma. Como consecuencia de estos trabajos, concluyó que cualquier telescopio refractor sufriría un tipo de aberración conocida en la actualidad como aberración cromática. Bueno, esto ha sido otra pequeña pincelada de nuestro puesto número 5. En el puesto número 4 tenemos a otro gigante, Godofredo Leibniz. Leibniz en 1675 creó el cálculo diferencial e integral. Posteriormente publicó los principales resultados de sus descubrimientos por delante de Newton, quien había llegado a resultados similares antes que Leibniz, pero no los publicó en ese momento, aunque Leibniz tenía algunos de ellos conocidos en orden privada. Quiere decir que hasta el momento, hasta el día de hoy, está esa disputa que si fue Leibniz o Newton quien trabajaron primero con el cálculo diferencial e integral. En 1684 Leibniz publicó el primer trabajo importante del mundo sobre el cálculo diferencial. Se llama El nuevo método de máximos y mínimos, trabajo en el cual el nombre de Newton ni siquiera se menciona. Los trabajos de análisis comenzaron a publicarse solo en 1704. Posteriormente, sobre este tema surgió una larga disputa entre Newton y Leibniz sobre la prioridad del descubrimiento del cálculo diferencial. El documento de Leibniz establece los conceptos básicos de cálculo diferencial, las reglas de diferenciación y las expresiones. Utilizó la interpretación geométrica de las relaciones. Explica brevemente los signos de aumento y disminución, los máximos y los mínimos, la convexidad y la concavidad, así como también lo que es el punto de inflexión. Bueno, eso ha sido todo lo que concierne a este gigante que es Leibniz. Y nos acercamos a la posición ahora número 3 y venimos a hablar del matemático griego Euclides. Todos hemos escuchado de Euclides, hemos escuchado de la geometría no euclidiana y la geometría euclidiana, pero veamos. Euclides vivió alrededor del 300 a.C. y es considerado el padre de la geometría. Algunos de sus trabajos se perdieron, ¿verdad? Pero los teoremas que probó se siguen utilizando hasta el día de hoy. Además, la geometría actual está basada en los cálculos de Euclides. Recordemos que hay un teorema de Euclides en los que generalmente se aprenden todavía en las escuelas. Por ejemplo, tenemos que la suma de los ángulos interiores en cualquier triángulo es igual a 180 grados. También tenemos en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que es el famoso teorema de Pitágoras. La geometría de Euclides, además de ser un poderoso instrumento de razonamiento deductivo, ha sido extremadamente útil en muchos campos de conocimiento, por ejemplo, en la física, la astronomía, la química y diversa ingeniería. Desde luego es muy útil en las matemáticas. Inspirado por la armonía de la presentación de Euclides, en el siglo II se formuló la teoría ptolomeica del universo, según la cual la Tierra es el centro del universo y los planetas, la Luna y el Sol, dan vuelta a su alrededor en líneas perfectas, o sea, circunferencia y combinaciones de circunferencia. Ahora, recordemos de que las ideas de Euclides constituyen una considerable abstracción de la realidad. Por ejemplo, supone que
en un punto no tiene tamaño, que una línea es un conjunto de puntos que no tiene ni ancho ni grueso, solamente longitud, y que una superficie no tiene grosor, etcétera, ¿verdad? Entonces estamos hablando aquí de los elementos primitivos de la geometría, punto, recta y plano. En vista de que el punto, de acuerdo con Euclides, no tiene tamaño, se le asigna solamente una dimensión 0 o nula. Una línea tiene solamente longitud, por lo que adquiere una dimensión igual a 1, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Euclides intentó resumir todo el saber matemático en su libro Los Elementos, pero obviamente en un solo libro no va a poder él vertir todo su conocimiento. La geometría de Euclides fue una de las obras que perduró sin variaciones hasta el siglo XIX. Ahora nos acercamos al puesto número 2. El puesto número 2 lo dejamos para Arquímedes. Arquímedes de Siracusa, o el siracusano, ¿verdad? Fue un físico, un ingeniero, un inventor, un astrónomo y matemático griego. Recordemos que en el caso de Arquímedes son pocas las cosas que conocemos, detalles de su vida. Es considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad. Entre sus avances en física se encuentran sus fundamentos en hidrostática, estática y la explicación del principio de la palanca. También todos hemos escuchado el principio de la palanca y aquella famosa frase que dice: dame un punto de apoyo y levantaré el mundo. Es reconocido por haber diseñado innovadoras máquinas, incluyendo armas de asedio y el tornillo de Arquímedes, que lleva su nombre. Todos hemos escuchado acerca del tornillo sin fin de Arquímedes. Hay experimentos modernos que han probado las afirmaciones de que Arquímedes llegó a diseñar máquinas capaces de sacar barcos enemigos del agua o prenderle fuego utilizando una serie de espejos. Ahora, se considera que Arquímedes fue uno de los matemáticos más grandes de la antigüedad y en general de toda la historia, que consideran algunas personas. Usó el método exhaustivo para calcular el área bajo el arco de una parábola con el sumatorio o una sumatoria de serie infinita, y dio una aproximación extremadamente precisa del número pi. Recordemos ese número pi, los trabajos de Arquímedes. También definió la espiral que lleva su nombre, la espiral de Arquímedes, la fórmula de los volúmenes de la superficie de revolución y un ingenioso sistema para expresar números muy largos. Recordemos que él trabajó mucho con los cuerpos redondos, superficie de revolución, con el cilindro, con la esfera, y aún en su muerte el cilindro que lleva por dentro una esfera, ese fue el símbolo que prevalece en su tumba. Y en primer lugar hemos dejado al matemático filósofo griego Pitágoras de Samos, considerado el primer matemático puro, quien contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica, no solamente la helénica, sino también la actual, en la geometría, la aritmética, ¿verdad? Entonces todo eso, incluso la música, la astronomía. También él, respecto a la música, él utilizó mucho los conceptos fundamentales de la armonía, y son utilizados también hoy en día. Es el fundador de la escuela pitagórica, una sociedad que, si bien era de naturaleza predominantemente religiosa, se interesaba también en la medicina, la cosmología, la filosofía, la ética, la política, entre otras disciplinas. Entonces tenemos que Pitágoras trabajó con los siguientes aspectos: los sólidos perfectos de los ángulos interiores de un triángulo que suman 180 grados, es decir, dos ángulos rectos. También él habló de el triángulo inscrito en un semicírculo. También trabajó en la construcción de figuras dada un área determinada, ¿verdad? También la irracionalidad de la raíz cuadrada de 2, de ahí donde surgen los números irracionales con aquella famosa raíz cuadrada de 2, el descubrimiento de los números perfectos, el descubrimiento de los números amigos, que es muy interesante. También Pitágoras trabajó con las medias, que son las razones y proporciones de los números enteros, la media aritmética, la media geométrica y la media armónica, y las relaciones que existen entre ellas. Otro de los descubrimientos son los números poligonales, etcétera, etcétera. No podemos dejar y olvidar nunca el famoso teorema que lleva su nombre, el teorema de Pitágoras, que es aplicable en
los triángulos rectángulos. Muy bien, ese ha sido entonces todo por hoy en este video. Si te ha gustado, daré tu like. Si consideras que alguno de ellos no debería estar en este top 10, dame tu comentario. Si me hizo falta otro, también puedes dejar tu comentario. Si uno debería ser el primer lugar, también me puedes dejar tu comentario y vamos a tomarlos muy en cuenta. Nos vemos hasta la próxima.